Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Acá felices de darles la bienvenida en este espacio de conversación que sabemos que es el último de la tarde, pero sabemos además que la audiencia está bastante nutrida. Entonces esperamos sea un cierre adecuado para la generosa agenda que preparó Colcapital en este congreso. Muchas gracias además por la invitación y especialmente agradecer abrir el primer espacio, digamos, de un día completo que tiene el Congreso para temas de ecosistema de emprendimiento, que consideramos bastante valioso. Un poco de referencia general, digamos que en 2020 y lo que llevamos del 2021, todos lo vimos como un año marcado por la dinámica fuerte de las industrias y una explosión de innovación e improvisación justamente marcada por la pandemia. Un poco lo que se está resolviendo ahora es cómo utilizar esa experiencia y toda la energía acumulada que tenemos y la dinámica de cambio que ha venido en cada una de las industrias para seguir adelante. Y uno de los campos o de las áreas en las que se ha entendido que se puede canalizar mejor y encontrar y adelantarse al ritmo de cambio son los ejercicios de Corporate Venture Capital. Para eso, hoy tenemos la fortuna de contar con 5 líderes de 5 iniciativas justamente que en la región de la Alianza actúan y que están llevando ejercicios muy interesantes a través de sus programas de Corporate Venture Capital. La idea es que con la conversación de hoy encontremos para la audiencia algunos mensajes que ahorren ciertos caminos, ciertos dolores y también salgan algunos aprendizajes de los caminos ya recorridos por ellos, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio. La idea es tener, estamos teniendo un panel muy nutrido, ven que son 5 personas que tenemos acá, entonces la idea es tener respuestas muy dinámicas y cortas. Y para eso voy a arrancar lanzando algunas preguntas específicas para algunos de ustedes, pero por favor, panelistas, siéntanse libre para intervenir en el momento que consideren oportuno. Y les pido que en la primera pregunta, simplemente en un minuto, una referencia de ustedes, quiénes son, pues su nombre, la empresa para la que trabajan y en un súper resumen, modo Twitter pitch, cuál es el foco de inversión de su fondo, ¿vale? Entonces, nos vamos con las preguntas. La primera inquietud, digamos, que queremos llevar a la audiencia es entender un poco mejor cuál es el rol de los Corporate Venture Capital en el ecosistema de capital emprendedor y específicamente cuál es su interacción con el resto del ecosistema que se ha venido hablando a lo largo del día de hoy. Entonces, para eso, por favor, le voy a dar la palabra a Felipe, Agustín y Gustavo. Si quieren, en ese orden, por favor, Felipe, arranquemos. Gracias, Carlos. Yo soy Felipe Zárate, soy General Partner de FCP Innovación del programa de Ventures EPM, que es básicamente un fondo de $40 millones que lanzó EPM hace 8 años para invertir en temáticas de Energy Tech, Waste Tech, Water Tech y ciudades inteligentes. Entonces, digamos, ese programa, si uno lo mira desde la perspectiva que acabaste de preguntar, de cuál es el rol, cuál es el lugar, pues el rol es ser un financiador más, ser una solución de financiación más para innovación, pero como siempre con muy thesis driven, o sea, ser muy encaminado pues a la tesis, digamos, que tienen esos corporativos de qué quieren lograr, y lo que quieren lograr es potenciar sus negocios centrales, sus negocios core, pero también explorar esas adyacencias y no adyacencias, digamos, que ellos ven pueden llegar a representar unas amenazas, digamos, tan importantes que tienen que convertirlas en oportunidades de negocio para ser súper relevantes en sus espacios, en sus cadenas de valor. Yo diría una sola cosita, y es que más allá pues de lo obvio que suena el rol, el tema es más si lo hemos logrado potenciar en la región como quisiéramos, ¿cierto? Porque EPM lanzó el fondo hace 8 años, y yo te lo digo con transparencia que yo pensé que ya 2, 3 años después de haberlo lanzado iban a haber 20 fondos de Corporate Venture, y eso no se ha cumplido. De hecho, EPM ya lanzó su segundo fondo antes de lo que lanzaron muchísimas corporaciones su primero. Entonces, digamos que ese rol es primordial porque la capacidad de capital que tienen los corporativos es inmensa dentro de la cadena de valor, pero desafortunadamente hoy, digamos que creo yo, en la Alianza del Pacífico, para ser específicos, no hemos suplido, digamos, como ecosistema corporativo el potencial que creo que tenemos.
y ahorita discutimos un poco más lecciones y cosas. Seguro, Felipe, muchas gracias. Agus. Hola, buenas a todos y antes que nada, gracias a Colcapital por la invitación y gracias a los que están del otro lado escuchándonos. Soy Agustín Rotondo, soy responsable de Wayra en Hispanoamérica. Wayra es el Corporate Venture Capital de Telefónica Movistar. Estamos ayer, de hecho, hemos cumplido nuestros 10 años, así que estamos de festejo y hay mucha gente seguramente en la audiencia y acá en los panelistas también y el moderador que tiene mucho que ver con nuestra historia. Así que felices de poder estar en este momento también compartiendo eso. Bueno, como les decía, Wayra es el fondo de Telefónica. Hoy tenemos 400 compañías activas en nuestro portfolio y en Hispanoamérica 100. Nuestra tesis, nuestra forma de invertir es básicamente poner, bueno, un aporte financiero hasta $250.000, dependiendo el monto en cada país, según la oportunidad que tengamos por delante, pero sobre todo hacer un trabajo de business development entre la startup y Telefónica Movistar en toda la región y en todo el mundo, por supuesto, ¿no? Entonces, invertimos específicamente en startups que podamos apalancar, o que puedan apalancar sus negocios a través de Telefónica Movistar, ¿no? Eso como framework. Después, ¿cuál es el rol de los corporativos? Yo creo que estamos llamados a tener un rol protagónico, ¿no? Y de hecho los primeros fondos que aparecieron se podrían considerar como corporate venture capital, ¿no? Allá en Silicon Valley, porque tenían empresas detrás o estaban de alguna manera relacionados con empresas. Creo que es algo que naturalmente los corporativos estamos llamados a participar, porque obviamente tenemos mucho para dar, ¿no? En esta dinámica. Primero, la inversión, y creo que, bueno, todos tenemos en común, todos los que estamos en este panel, que aportamos inversión. Eso, digamos, lo podemos hacer como cualquier otro fondo de Venture Capital. Ahí estamos iguales, digamos, de mínima iguales que otro fondo. Pero después con todo lo que la corporación puede poner a disposición, ¿no? De las startups. Y según el caso hay diferentes sabores y eso es lo bueno de tener un panel variado porque hay muchos casos distintos. Pero, por ejemplo, en el caso de Wayra es esto, es poder ayudar a que estos emprendedores que invertimos en un país alcancen regionalizar su negocio a otro país, ya sea vendiéndola a Telefónica o que Telefónica revenda a través de sus canales sus servicios a sus clientes. Entonces, digamos, ahí es donde se aprovecha todo lo que las corporaciones podemos poner a disposición de las startups, ¿no? Y del otro lado, la corporación también gana muchísimo, como lo decía Carlos, es una nueva fuente de ingresos, pero también nos transformamos internamente, ¿no? También aprendemos a ser más ágiles, porque obviamente 6 meses para una startup es la diferencia en la vida y la muerte, y las corporaciones grandes sabemos que en 6 meses, digamos, pueden cambiar algunas cosas, pero no va a estar en riesgo nuestro negocio y podemos esperarlo. Nuestros business case suelen tener esa holgura, ¿no? Entonces nos obligamos a ser más dinámicos y también desde nuestro lado aprendemos muchísimo, ¿no? Sé que vamos a seguir profundizando, así que le dejo a Gustavo para que me complemente. Muchas gracias, dale, Gustavo. Bueno, antes que nada, quería decirles gracias a Colcapital por la invitación. Mi nombre es Gustavo Martelo, Operating Partner de Globant Ventures, el fondo corporativo de Globant. Quizás, como para hacer una pequeña reseña, Globant es una de las 5 empresas unicornios originadas en la Argentina hasta hoy. Oficinas en más de 17 países, más de 16.000 empleados en todo el mundo, clientes globales como Google, Disney, Santander, Electronic Arts, entre otros. Caso de estudio es en las universidades de Stanford, MIT, Harvard. Y en el 2014 salimos en la bolsa de Nueva York, así que hoy somos una multinacional tecnológica valorada en aproximadamente $8.000 millones. Como ven, somos una compañía grande hoy, con la particularidad de que somos jóvenes. Fue creada hace 17 años, fue creada como una compañía nativa digital. Bueno, yo estoy desde los comienzos, cuando éramos 40 personas, y me he desarrollado como gerente financiero de Globant en los primeros 10 años. Hace unos años hemos armado este fondo, esta iniciativa corporativa, a modo de rápidamente contarles que invertimos en ticket que va entre $200 y $500.000, hemos hecho follow-on,
En nuestra tesis de inversión están las startups de base tecnológicas. En cuanto a la tecnología, podemos decir que somos agnósticos a la tecnología. Hemos empezado con inversiones en startups de Argentina y ahora recientemente hemos invertido en 2 startups colombianas, con lo cual podemos decir que ya estamos invirtiendo en LATAM. Así que eso es un poquito el resumen de quiénes somos. ¿Y cuál es el rol de los corporativos? Un poco más de lo que dijo Felipe y Agus. Somos, en un ecosistema, es como que hay muchos que hacen muchas cosas, ¿no? Tenemos las universidades, por supuesto, tenemos los emprendedores, tenemos los gobiernos y tenemos los que invierten. Acá tenemos, y dentro de los que invierten están los típicos tradicionales como los corporativos. ¿Por qué la corporación puede invertir o quiere trabajar con las startups? Y por un montón de razones. Puede ser para integrar nuevas tecnologías, para ser más eficiente en los procesos, pero sobre todo también desde nuestro lado siempre estamos ávidos de nutrirnos de innovación, de soluciones disruptivas, ágiles, que a su vez nuestros clientes nos están pidiendo, con lo cual somos como un nexo entre las startups que vamos invirtiendo con los clientes que ya tenemos en Globant. Creo que es ahí donde en esa comunión hace al rol corporativo. Silencié el micrófono, clásico error, listo. Gracias a los 3 por la primera referencia y yéndonos justamente un poquito técnicos, que es lo único medio técnico que vamos a hablar en el panel, es un poco de eso, de pronto Héctor y Andrés profundizar la diferencia entre lo que hace un corporate venture capital, un venture capital baqueado por una corporación y un fondo independiente que sea puro un venture capital. ¿Cuáles son los elementos? Yo creo que ya nos lanzaron algunas líneas acá, pero ¿cuál es esa materia diferente para que agreguen valor en sus inversiones distinto a lo que típicamente haría un venture capital puro? Si quieres, inicia Héctor, por favor. Sí, claro, mucho gusto. Gracias por la invitación. Mi nombre es Héctor Shibata, soy director de inversiones y portafolio de un fondo que se llama Easy Ventures. Estamos sponsorizados por una empresa llamada Arca Continental. Arca es un embotellador de Coca-Cola, operamos en América Latina y también en Estados Unidos. Como portafolio, básicamente lo que hacemos es buscamos inversiones, principalmente en series pre-serie A, series A y un poquito de series B. Y usualmente vislumbramos verticales como FinTech, Retail Tech, Industria 4.0, un poquito de botanas y alimentos saludables y un tema de sustentabilidad en la cadena de valor del agua y plástico. Hoy por hoy tenemos inversiones no solamente en América Latina, también en Estados Unidos y un poquito de exposición en otras geografías. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre los fondos de Corporate Venture Capital y un fondo independiente? Yo creo que la primera es el objetivo. Los fondos independientes de Venture Capital, su principal objetivo es simplemente tener un retorno financiero. Y a raíz de este retorno financiero es por lo cual subsisten y tienen esa facilidad de poder generar múltiples fondos y obviamente tener esa rentabilidad. Ahora, como corporativo, evidentemente estás buscando ese retorno financiero, sin embargo también estás buscando retornos estratégicos. Y estos retornos vienen por un lado de la generación de conocimiento, temas de innovación, nuevas tecnologías, desarrollo de capacidades, entre otros. Otra de las grandes diferencias, como bien comentabas, Carlos, es quién te financia. Usualmente los fondos de Venture Capital independientes tienen que salir a recabar dinero dependiendo del tamaño, reciben fondos de family offices, de inversionistas institucionales, fondos de pensiones, gobiernos, inclusive corporaciones, etcétera, etcétera. Usualmente el fondo de Venture Capital corporativo está sponsoreado por una sola institución. Generalmente hay ocasiones en donde hay un par de jugadores que te lo sponsorean, pero típicamente es un solo jugador el que lo sponsorea. Y a raíz de esto hay muchas otras diferencias entre el uno y el otro, ¿no? Desde el punto de vista estructural, usualmente son equipos que están dentro de la organización. Estos equipos dentro de la organización tienen un salario generalmente y tienen un bono.
a diferencia de los fondos independientes de Venture Capital, que no solamente tienen el bono, sino se llevan parte del carry o ese profit sharing dentro de la estructura. Entonces, grosso modo son algunas de las diferencias que podría mencionar y Andrés creo que nos podrá complementar. Gracias, Héctor. Hola a todos, todas, y gracias también a Call Capital por la invitación. Andrés Baer acá, director de inversiones del Engie Factory. Somos el brazo de Corporate Venture Capital para Latinoamérica de la multinacional de energía Engie. Tenemos un foco en startups que sean parte de nuestro compromiso con la transición energética y que estén relacionadas a lo que es Energy Tech y Green Tech, con foco principal en México, Colombia, Perú y Chile. Y también somos parte del equipo de Engie New Ventures, que es el fondo global de Venture Capital de Engie, basado en Francia. Y respecto a la pregunta, bueno, ahí Héctor cubrió varios puntos. Otra, digamos, diferencia clave que se podría mencionar ahí es lo que se puede otorgar en valor agregado por parte de un Corporate Venture Capital versus un VC tradicional. En el fondo, el Corporate Venture Capital sí tiene el potencial, a veces ocurre, a veces no, de facilitar la implementación de la tecnología del startup. Esto puede ser ya en una fase piloto, o sea, el corporativo invertimos con un plan de un piloto inicial, o a veces con planes ya más robustos de implementación, que en algunos casos es lo ideal si queremos ese tipo de sinergia, en que hacemos la inversión con un plan de implementación de esta tecnología del startup, idealmente en varias operaciones o varios países donde esté el corporativo, lo que obviamente agrega un gigantesco valor comparado con un VC tradicional. Y también se podría mencionar el tema de respecto a lo que hablaba Héctor, de la estructura, de que ambos operan de manera muy distinta. O sea, un VC tradicional suelen tener estructuras más lean, suelen ser capaces de tomar decisiones más rápido. Un due diligence inversión lo pueden hacer en tramos de semanas. A veces los corporativos, dependiendo cómo tengan el governance, sí están sujetos a más decisiones, a más stakeholders, y eso les puede tomar otro tipo de plazos para la toma de decisiones y plazos en cuanto a la relación con el startup. Buenísimo. Gracias, Andrés, y gracias, Héctor, también por la clase magistral declarada de las diferencias, ¿no? Creo que quedó bastante claro, y como se dieron cuenta todos, hay personas de los diferentes países de la alianza. Entonces, interesante justamente revisar cuáles son las tendencias que vienen pasando, y algo mencionabas, Felipe, sobre la madurez, y sobre todo que sigue siendo una fiesta de pocos. Acá, si nos apuramos, seguramente nos volveremos a encontrar muchos de los mismos durante los años anteriores y nos volveremos a encontrar los siguientes. Entonces, un poco, ¿qué están viendo en términos de desarrollo de la madurez de los ecosistemas en los países de la alianza? ¿Qué falta por hacer? Si encuentran escenarios de colaboración en donde efectivamente se abran estos aprendizajes y demás, y sobre todo también el ecosistema de startups, si están viendo efectivamente una madurez, no solamente el volumen de inversión, que todos hemos visto que la foto era muy distinta hace 8 años, 10 años, y que hoy por hoy hay más volumen, pero si eso efectivamente lo están viendo de forma evidente también en la calidad de las startups que son objeto de su inversión, ¿no? Entonces, un poco, si quieres, Felipe, dale, arrancando justamente con la continuidad que querías contarnos acerca de esos pendientes que tenemos. Sí, Carlos. Ve, el tema de innegable, pues, y la buena noticia es que la madurez del ecosistema, pues, comparado con hace 8 años, 9 años que arrancamos el programa, pues, es totalmente distinta. El nivel de alistamiento de los startups, de los founders, digamos, un poco las alternativas de financiación, todo el alistamiento, digamos, que ocurre con varios de los que están acá, los roles que juegan en esa cadena de valor, y la complementariedad, digamos, que hemos ido construyendo regionalmente, porque yo creo que el fenómeno no es solamente a nivel del país. Colombia, digamos, simplemente para ponerlo en contexto, arrancó
casi en el mismo momento que México a ese punto de inflexión con respecto a inversión en startups. Pero hoy por hoy México nos lleva muchísima ventaja. Entonces uno ve ahí que el tema de construcción de capacidades no es ni siquiera un tema de tiempo, ni siquiera esas ventajas, digamos, relativas, ni first mover advantages, ni nada de eso. Simplemente es un tema del nivel de aceptación y de apetito de riesgo que tienen todos los jugadores del ecosistema. Entonces, digamos que eso es algo que sigue haciendo un poco de falta, al menos en Colombia y algunos otros países de la región, pero aquí enfocados en la Alianza del Pacífico, pues digamos que esa es una desventaja relativa que tenemos. Seguimos, digamos, muy de cerca. Nosotros, como les contaba, nuestro fondo es un fondo de $40 millones. Nosotros analizamos 605 startups en 18 países. Terminamos invirtiendo en 12, con matrices en 5 países. Entonces, desde el principio sabíamos que esto tenía que tener esa tesis, esa mirada regional, y digamos que se cumplió ese lado de la premisa. Ojalá nos hubiera tocado el ecosistema que existe hoy, cuando arrancamos hace 8 años, porque nosotros invertimos entre el 2013 y el 2018 todo nuestro fondo con una reserva de follow-ons. Entonces, desde ese momento, digamos, a uno le cortan un poquito como las alas con respecto a la capacidad de invertir, pero eso no lo desconecta a uno del ecosistema. Seguimos, pues obviamente, monitoreando muy de cerca a la competencia, los otros fondos, los corporativos, y viendo que ese nivel, al menos esa línea base de preparación de los startups, absolutamente, digamos, madura, cada vez más madura, más desarrollada. Ahí lo que sigue en deuda, y ya lo dije, pero lo refuerzo de la manera más propositiva posible, es que si uno mira el peso que tiene el capital emprendedor corporativo en las fuentes de financiación de etapa temprana, particularmente si uno mira el inversómetro que saca Ruta N de Medellín cada año, uno ve que entre capital empresarial y capital familiar o de patrimonios familiares, ángeles y family offices, eso suma el 42% de las fuentes de financiación de etapa temprana en Colombia. Entonces, es una responsabilidad grandísima la que viene con la capacidad de aumentar esa torta, porque no es un tema de allocation, es un tema de la torta. Mientras no crezcamos la capacidad, la liquidez disponible para los startups, creo que los corporativos vamos a seguir un poquito como en deuda de entender el nivel de impacto que podemos tener para que todas las empresas de la región puedan celebrar que tienen esos inversionistas locales en sus cap tables, sino que los mejores deals, todos se nos estén yendo a Estados Unidos, a Canadá, a España, ¿cierto? Y eso es algo que podemos definitivamente fortalecer muchísimo. Y ahorita, digamos, al final podemos hablar un poquito de algunas lecciones. Seguro. Gracias, Felipe. Agustín, tal vez Guaira es de los que más justamente ha tenido actuación regional con mayor anterioridad de los que estamos acá. Y siempre se hablaba de estadios diferentes de los ecosistemas, Brasil, Argentina, después Chile, México seguramente, y el cambio que ha venido teniendo Colombia, Perú también incide, digamos, en esa maduración. Tal vez la misma pregunta que tenía Felipe en términos de estos temas de madurez, pero también con tu visión sobre si hay todavía esa lógica distinta y participación de corporativos en esos países versus algunos que se entendían menos maduros como Colombia y Perú recientemente y Chile. Bien, a ver, primero, como panorama general de inversión de Venture Capital, yo ya sé que se ha hablado en este congreso, pero como para repasarlo, si tomamos cifras del APCA de hace muy poquito, creo que esta semana, viene teniendo un crecimiento espectacular durante los últimos años la región, ¿no? Y la Alianza Pacífico obviamente es una parte muy relevante de eso. Si vamos al último año, estamos alrededor de 4 billion de dólares de inversión, y si sumamos los países de la Alianza Pacífico estamos casi en la mitad, un poquito menos de la mitad. El año 2020 fue muy particular, pero veníamos a un ritmo de duplicar la inversión año a año, ¿no? Entonces, estamos en una industria, si se le puede llamar al Venture Capital, una industria en pleno crecimiento y expansión en la región, tenemos que ser muy conscientes de eso. Bueno, y los corporativos venimos acompañando. Una de las
principales falencias que tenemos es que hay muy poco medido sobre cómo estamos y cómo invertimos los corporativos, ¿no? Entonces, nosotros desde Wire hemos hecho algunos esfuerzos, sé que hay otros organismos que están también trabajando, y mientras más info tengamos, mejor. Pero si nos vamos a las mediciones nuestras, hicimos un reporte, se llama Corporate Venturing LATAM, pueden accederlo, es gratuito. Mapeamos alrededor de 460 iniciativas de Corporate Venturing en la región. Nosotros le llamamos Corporate Venturing a diferentes formas de vincularse. Puede ser un fondo, puede ser organización de hackatones, o pueden ser, no sé, POCs específicos, pruebas de concepto específicas entre startups y la corporación, ¿no? Cualquiera sea el caso, hoy en día, si nos ponemos como benchmark el Fortune 100, que es, digamos, algo que podemos tomar de empresas de primer nivel, esas empresas, el 75% de ellas tienen alguna iniciativa de innovación abierta funcionando. Si lo comparamos eso con cómo estamos, digamos, internamente en la Alianza Pacífico, los números van entre el 25 y el 15%, digamos, tomando el más destacado y el menos destacado de trabajo en la región. Entonces, la brecha es enorme. Si nos concentramos específicamente al Corporate Venture Capital, o sea, no cualquier iniciativa, sino los que tienen un dinero invertido, está entre el 5 y el 15% en el país que mejor lo hace. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay poco de evolución de cómo viene evolucionando ese número, pero sí sabemos que hay una gran oportunidad por delante, ¿no? De vuelta, hay algún país que puede llegar a destacarse, pero el común de la región es que tenemos una gran oportunidad si nos comparamos con, obviamente, países como Estados Unidos y demás. Eso creo que como overview era interesante compartirlo. Súper. Muchas gracias, Agus. Listos. Ahora yo creo que parte de lo que más interesante resulta para los que están en audiencia en el partidor, digamos, ya Felipe nos regañó suficiente de que falta participantes pues en la fiesta, y que están pensándose lo que están en las etapas tempranas. Yo creo que lo más valioso es conocer justamente las mejores prácticas en términos de Venture Capital a partir de lo que ustedes han vivido en sus corporativos. Quería que aquí si todos participaran, cada uno contando elementos muy críticamente fundamentales que han tenido, ya sea fallos que se encontraron en el camino, en el programa inicial que se imaginaba el corporativo cuando armaron este tipo de iniciativas, y dos, justamente en donde definitivamente es un must en cada uno de los ejercicios de Venture Capital que quieran emprender las personas que lo están escuchando. Entonces, adelante con la etapa de aprendizaje. Si quieres, Héctor, por favor, arranca y vamos en el orden que ustedes decidan. Sí, no, por supuesto. A ver, al final del día me parece que este tema de Corporate Venture Capital, sobre todo en la región, es algo nuevo, como se ha comentado. En Estados Unidos empezó desde los 60, ¿no? Empresas como Dow, como General Electric, etcétera, empezaron con las primeras iniciativas. Entonces, en ese sentido, me parece que hay mucho que hacer y tenemos mucho que aprender, sobre todo de ellos, ¿no? Algunos de los elementos que me parece que deberíamos de considerar, y sobre todo de prácticas que hay en otros mercados, el primero es aceptar el riesgo y aprender del fracaso. Muchas veces los corporativos evitan el riesgo ante toda cosa y claramente no quieren fracasar. Y el mundo del Venture Capital es aceptar riesgos y fracasar. Si no fracasas, no aprendes y no creces. Luego, por el otro lado, es construir portafolios. En ocasiones, y sobre todo los primeros, al momento de hacer un primer fondo de Corporate Venture Capital, algunos corporativos fallan en eso, ¿no? Esto es un juego de diversificar. Y donde estamos es que una empresa probablemente va a ser la que le va a devolver desde el punto de vista financiero la inversión, o un par de empresas, pero también un cúmulo de empresas son las que van a realmente llevar ese labor o ese retorno estratégico hacia los corporativos. Otro elemento diría que es pensar en el largo plazo. Muchas ocasiones los corporativos, sobre todo aquellos que son públicos, piensan en el siguiente trimestre, cuál va a ser la utilidad por acción que le voy a estar reportando a los inversionistas, y el juego del Venture Capital es un juego de largo plazo. Además de esto, lo que tendría que suceder en los corporativos es crear y permear una genuina cultura de emprendimiento de innovación. No solo basta que se le ocurra al CEO o a alguien del directorio, del consejo de administración, hoy vamos a hacer esto, sino que realmente tiene que permearse como cultura, y de ahí los corporativos tienen realmente que ceder
para que los empleados realmente se empoderen genuinamente y puedan involucrarse en todo esto. Y luego otro de los elementos es definir los problemas de manera correcta y el foco de solución. Y no solamente estar envueltos dentro de esa burocracia, sino realmente meterse a esto y llevarlo a la práctica y ejecutarlo. Son algunos de los elementos que podría mencionar, Carlos. Muchas gracias, Héctor. Si quieres, Gustavo, ¿está bien? Sí, la verdad que el resumen que dijo Héctor fue espectacular. Yo solamente, para agregar un poco más, creo que esto de permear las iniciativas de las startups en una corporación es un gran desafío, es un reto para la propia corporación, con lo cual, en mi experiencia, creo que es fundamental que esté involucrado, por supuesto, la cúpula de la corporación, porque sin un apoyo desde ellos es muy difícil que esto permee. Y por otro lado también hay que entender que los mandos medios de toda corporación encuentra esto de que prefieren no asumir riesgos e ir por lo seguro. Simplemente como una lección aprendida es sepan de que esto va a pasar en toda corporación, y qué mejor organizarlo de manera que permee desde arriba hacia abajo. Otra lección que le puedo por lo menos transmitir de mi lado es escuchando a los emprendedores. Típicamente cuando se acercan a una corporación tienen ese prejuicio de que las corporaciones somos lentas o que tenemos un montón de burocracias, ¿no? Pero por otro lado, creo que hay un lado positivo, porque a través de estos procesos, a través de los due diligence que nosotros generalmente les hacemos, también está ahí el valor agregado que le podemos transmitir a las startups. A ellas también se nutren, ellas también pueden acomodar sus papeles, pueden acomodar sus propios procesos para escalar y estar preparados para el siguiente estadio. Lo cual, de vuelta, creo que sabiendo que esto es un poquito el prejuicio que tenemos todas las corporaciones, creo que también está bueno hacer que nuestros procesos sean lo más rápido posible, que sean lo más ágiles posibles, y tratar de no romper justamente el valor que traen las startups a las corporaciones. El aire fresco, lo distinto, lo nuevo, lo rápido, que no sea la corporación la que la termina destruyendo a las startups que uno invierte. Vale, Gustavo. Andrés, ¿te animas a lanzar alguno adicional? Sí, o sea, de lecciones aprendidas, creo la primera y principal es que para las empresas que están involucrándose ahora desde iniciativas de innovación abierta o planificación de un futuro fondo de Venture Capital, es tener una respuesta muy clara y convincente de qué quieren lograr con ese fondo y qué brecha, digamos, corporativa quieren abarcar. Ya sea, como mencionaron antes, estamos hablando de nuevos mercados, apertura testeo de nuevos modelos de negocio, si van a ser startups relacionadas con el core, si no van a ser relacionadas con el core del negocio. Tener esa estrategia clara de un comienzo y saber que tenemos este espacio que sí puede ser cubierto con un trabajo cercano con startups, que probablemente va a involucrar inversiones de Venture Capital, es un punto base súper importante. Y yo sé que suena básico, pero hemos visto muchos esfuerzos en el ecosistema de convocatorias, por ejemplo, abiertas, en que los corporativos aprenden mucho más de cómo funcionan los startups, pero no se llega a un resultado, porque en el fondo la convocatoria todavía le falta una mayor definición de qué se quiere llegar y cómo se quiere generar esa futura sinergia startup corporativo. Y lo segundo, bueno, instancias como esta, Carlos. En el fondo yo he visto, he hablado con otras entidades similares como lo son la Asociación Chilena de Venture Capital en Chile, como AmexCap, ARCAP y otros símiles que están abriendo sus propios capítulos ahora de Corporate Venture y Corporate Venture Capital, con esta misma misión de involucrar a corporativos desde los que ya están haciéndolo y pueden hablar de mejores prácticas, hasta un grupo que es el mayoritario, que son los que están interesados en aprender más, y de esa manera involucrarlos en el ecosistema, hacer más knowledge sharing y traer más jugadores
a la industria, al fin y al cabo. Dale. Gracias, Andrés. ¿Quedó algo más, Felipe, Agustín? Por supuesto, tienen ustedes también, además, bastantes años, bastantes lecciones aprendidas. No se guarden ninguna. No, yo creo que ya han dado, pues, como los titulares. Obviamente, yo creo que yo voy a mencionar lo obvio, y lo hemos evitado casi todo el panel, el tema del COVID, ¿no? Pero sí fue el punto de inflexión, creo yo, que terminó de hacer el business case para la transformación. Y creo que va más allá de la transformación digital, ¿no? Porque eso es lo primero. Pues obviamente, si no estabas preparado, fue como una bola de demolición que entró por la ventana de la empresa. Entonces, si uno habla de esta coyuntura verdaderamente desde el punto de vista de lo que debe detonar, yo creo que este es el momento para que, de una manera, digamos, estructurada, como lo dijo Andrés y Héctor y Agustín y Gustavo, se haga un diseño de un programa. Eso es muy importante, porque cuando es como un one-off, como vamos a hacer una aceleradora y el programa dura un año, miren por ejemplo, Wayra. O sea, Wayra lleva 10 años, es constancia, ¿cierto? Esa perseverancia, digamos, también de pivotear, porque ustedes ya tienen el modelo de micro-VC también integrado dentro del tema, y ustedes son parte, pues, de una ecuación inmensa en Telefónica Innovation y lo que era Open Future en su momento. Entonces, cuando uno ve estos referentes, ustedes son uno de ellos, Agustín, y de lo que hizo parte Carlos, pues uno sí debería pensar que si habían, digamos, motivos para no lanzarlo y para no lanzarse, el COVID sí definitivamente debe haber sido el punto de inflexión total en decir, tenemos que blindarnos, tenemos que pensar en la sostenibilidad de la corporación, y generalmente el punto para iniciar todo eso es lo digital, ¿cierto? Entonces, no reaccionar tan tarde que ya todos los competidores grandes y chiquitos se hayan comido las participaciones de mercado, sino pensar que estos incumbentes, pues, deberían pensar en jugar un rol activo en esas mismas disrupciones que se están generando. Entonces, simplemente ese puntico ahí sobre el COVID, que, como saben, es como medio inevitable ahora hablar de él. Por supuesto, importantísimo. Agus. Agrego, y es muy bueno porque tenía muchas cosas para decir, y Héctor, dijiste justamente una de las cosas más importantes, que es compromiso de top management. Después vos, Felipe, reforzaste también con esa constancia, porque obviamente uno arma una estrategia de innovación abierta y después tiene su negocio que puede sufrir los vaivenes del día a día, que a veces son durísimos. Entonces, si no hay esta apuesta a largo plazo, nos quedamos en el camino. Bueno, dijeron, solamente agregar dos cosas, complementando lo que vos decías, Andrés, también, que también dijiste una de las cosas que tenía pensadas, se puede aprender más rápido. Entonces, para los corporativos, apóyense en las estructuras que hay dispuestas para acelerar la curva de crecimiento, ¿no? Una muy interesante son las asociaciones, y yo tengo la esperanza que en breve en Call Capital vamos a abrir también nuestro capítulo de Corporate Venture Capital. Ahí ya tenemos algunas conversaciones ongoing, pero en cada uno de los países están, en ARCAP, en AMEXCAP, en la CBC, en PCAP, como bien decías. Otros son empresas que, digamos, aportamos y damos servicios de innovación abierta también. Esa es otra opción. Hay muchas formas de acelerar la curva de crecimiento. Y después, como comentario aparte también, otra mejor práctica que creo que es interesante es medir métricas, que el trabajo que hacemos los corporativos con startups tenga alguna consecuencia medible, algún KPI medible, porque así funcionan las corporaciones. Entonces, si hablamos de retorno financiero y retorno estratégico, para el retorno financiero tenemos todas las herramientas que los VCs ya vienen usando para medirse, TVPI, bueno, eso lo usamos, pero midamos también el retorno estratégico, ¿no? Y que eso, en nuestro caso, empezamos a medir revenue, empezamos a medir cantidad de deals, de POCs entre la corporación y las startups, que pueda dejar de ser algo cualitativo para convertirse en algo cuantitativo, porque lo es, ¿no? Tiempos que nos ahorramos de procesos, todo resultado que estemos generando con las startups es una excusa para internamente también seguir convenciendo. Y el COVID, totalmente, Felipe, hizo que los business cases sean mucho más fáciles de aprobar, ¿no? Bueno, buenísimo. Me acabo de dar cuenta de la hora. Creo que tenemos que cerrar ahora.
hemos cumplido el tiempo. Pues justamente estaba tan distraído escuchándolos y de los planteamientos interesantes que se pasó muy rápido el tiempo. Mil gracias a los panelistas, gracias por participar, gracias por abrir esta conversación tan transparente para los que vienen detrás. La invitación queda, creo que súper servida, súper puesta en la mesa en términos de sumar acá. El momento que marcaban algunos de las conversaciones es claramente declarado que vienen montándose en el momento adecuado. Ya varios, la curva se la comieron un poco de aprendizaje y está puesta en la mesa para que entre muchos sigamos aprendiendo también, pero que es el momento justamente de subirse en una curva interesantísima de hacer inversiones. Hay empresas, hay compañías que están comprando, y ahí si quieren meto ¿cómo se llama? Una pauta para Accenture. Nosotros somos la compañía más activa comprando compañías del mundo y estamos comprando compañías en la región. Entonces esa también típicamente es una preocupación de los que quieren ver cómo coinvertir o tener una salida, que no es la principal lógica de un corporate como tal, pero sí de los venture capital activamente. Entonces ahí hay nuevos actores que como Accenture se están sumando. Entonces creo que la fórmula perfecta más la del COVID que marcaban al final da como ya basta de pensárselo tanto y vamos a la acción, que es lo que típicamente le pedimos a los startups. Vamos a través y demás. Entonces aprendamos de ellos lo que han hecho y cojamos el camino. De mi lado eso, gracias a todos los panelistas, gracias a toda la audiencia, a Colcapital de nuevo, y que tengan buena tarde. Hasta luego, gracias.